Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso
el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es eminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Questions are important. Las preguntas son importantes. Begin Las a preguntas pueden iniciar un diálogo. questions can begin a Las preguntas pueden iniciar una conversación. stops asking Cuando una questions. persona deja de hacer Life preguntas, begins to look like la a vida very empieza a stagnant, lucir slimy como swamp. un pantano estático. A good conversation is riddled with Una buena questions. conversación está llena de preguntas. Think about some of the most meaningful and most Piensen en profound algunas de las conversations conversaciones más that you have significativas ever had y in your profundas que han tenido en sus vidas. It will be safe to say that most likely Seré it seguro began decir with a que question, más probablemente conversation comenzó con una probably pregunta moved y la conversación probablemente in music. There are high progresó como notas en la música, crescendos, puntos bajos, puntos altos, very crescendos, interesting conversation una conversación muy interesante with people que have hayamos tenido different points. en diferentes momentos. A good conversation Una buena conversación es como una corriente there can de be agua, un río. twists, Puede haber puntos de calma, even fast moving vueltas e currents incluso that can torrentes almost seem to de throw alta you velocidad que around parecen both. casi lanzarlo a uno del bote. Questions can direct the Las conversation. preguntas pueden dirigir una conversación. If they are not asked in the right way, they can end the Si no se hacen de la manera apropiada, pueden poner fin a la conversación. conversation, the La greatest conversación más dialogue. grande, el diálogo más grande es entre Dios y el hombre. That's what I'm trying to get at. Es lo que estoy This greatest tratando journey, de this greatest comunicar. dialogue, this greatest Este love story, this greatest diálogo más grande, esta historia de amor más grande, esta conversación mayor es entre Dios y el hombre. Within the text of sacred scriptures, En el texto de las Sagradas Escrituras hay preguntas desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. dialogue and the El questions diálogo y las preguntas que el Señor hace en el Evangelio según San Mateo hoy probably the pueden most considerarse profound probablemente questions las ever coming from the preguntas mouth más of the Lord. profundas que han salido de la boca del Every word Señor. coming from the mouth of the Cada Lord. palabra que sale de la is boca del significant. Señor es significativa. Because it's coming from the Y mouth como of God sale de la himself, boca de Dios mismo, it has an authority tiene unlike autoridad any human creature. sin igual a Here, ninguna God the Son criatura is humana. asking questions. Aquí Dios God Hijo is hace initiating preguntas. Dios inicia un diálogo. Dios inicia una conversación, no solo con Pedro y sus apóstoles, sino con nosotros. Está iniciando una conversación, un diálogo. Es Él Es Él quien lleva este diálogo en todo momento. Él inicia este diálogo, Él sostiene este diálogo, esta conversación, y Él es el que lleva esa conversación, este diálogo, a su realización. El Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué respuesta recibe el Señor a su pregunta? Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. El venerable arzobispo Fulton J. Sheen dice aquí sobre este pasaje que no había unidad, no había certeza en esta pregunta. La La respuesta que Jesús recibe, algunos
que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas antiguos. Obviamente no había unidad, no había certeza. Otro comentarista dice, lo que nos llama la atención de esta respuesta es la confusión que refleja en las mentes del pueblo, puesto que ofrece un número de posibilidades incompatibles. Pero este estado de confusión sirve como preparación antitética que exalta la respuesta posterior de Pedro. Más aún, nuevamente, este diálogo, creciendo en este pasaje de las Escrituras. Y fuera del colegio apostólico hay una rica variedad de opiniones incompatibles, dice Shin, moviéndose efectivamente en la dirección correcta, puesto que todos los candidatos para la identidad de Cristo son hombres santos de los que hablan. Unos dicen que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Sin embargo, Shin dice, todos erran en acertar la verdad. Él dice, solo dentro del colegio apostólico hay unidad absoluta y verdad absoluta de la fe. Y Pedro es el garante físico de los dos, la unidad y la fe. El Señor se vuelve a sus discípulos escogidos y dirige la pregunta a ellos. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. En ese momento no había habido cabeza nombrada como portavoz de ellos. Nuevamente la pregunta va dirigida primero a todos. No había ninguna cabeza, ningún líder como portavoz. Hay un hombre sin el consentimiento de los demás que da un paso adelante y habla en nombre de todos los discípulos y da la respuesta correcta a la pregunta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El diálogo con el Señor continúa. Dichoso tú. Las palabras después de la respuesta de Pedro. Dichoso tú. Fulton Sheen dice, hemos escuchado estas palabras antes. Dichoso tú. Bienaventurado. Fueron pronunciadas por el arcángel Gabriel en la anunciación de María, cuando el ángel vino a María a preguntarle si le daría naturaleza humana a Dios para redimir al mundo. Y el ángel la saludó. Dichosa eres. ¿Por qué dichosa? ¿Por qué bienaventurada? Porque había de recibir el privilegio divino de la maternidad de Cristo. No de forma, más bien en forma similar a la Anunciación, Jesús le dice a Pedro, dichoso tú, Simón, porque María fue dichosa porque iba a ser la madre de Dios, cabeza del cuerpo místico. Fulton Sheen dice, Pedro es dichoso, es bienaventurado, porque ha de ser el vicario de Cristo y cabeza visible del cuerpo místico de Cristo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, no discerniste esto por cuenta propia. Proviene de Dios. Es una revelación que proviene de Dios. Pedro da un paso adelante a nombre del colegio y a nombre de la iniciativa divina, o sea, la iluminación. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Papa San Juan Pablo II dijo
porque dichoso tú, Pedro, dichoso, bienaventurado, porque no pudiste haber reconocido humanamente esta verdad que es esencial en la fe de la Iglesia, excepto mediante acción divina, except by the help of excepto mediante la ayuda de Dios. these words on Peter's lips. Estas palabras en los labios de Pedro provienen desde la profundidad del misterio de Dios, revelan la verdad íntima, la luz misma de Dios. ¿Quién es Dios? The identity of La identidad de Jesucristo as the Son of the living God. como Hijo de Dios vivo. And John Paul II says, Peter, Y Juan Pablo II dice que Pedro, bajo la acción del Espíritu Divino, se convierte en testigo y confesor de esta verdad sobrehumana, su profesión de fe, the firm basis of y por lo tanto se convierte en la base de la fe de la Iglesia. Jesus says, on this rock, Jesús dice, en esta roca edificaré mi iglesia. the Church of Christ is La iglesia de Cristo está edificada sobre la fe y fidelidad de Pedro. you are the Christ. Tú eres el Mesías. Esta respuesta de Pedro, Peter's profession of faith la profesión de fe de San Pedro, should help puede y debe the Christian, ayudar al cristiano a realizar su propia profesión de fe. each of us. Cada uno de nosotros. You are the Christ. Tú eres el Mesías. This dialogue Este diálogo con can Cristo become our own puede convertirse en nuestro propio diálogo y nuestra propia respuesta. Tú eres el Mesías. La respuesta del Señor nunca cambia. Does our response in faith Nuestra respuesta en la fe the response? fluye de la respuesta de Pedro. Yes, Lord, you are the Christ. Sí, Señor, tú eres el Mesías. Recognize who Reconozco quién eres. you are the Christ. Eres el Mesías. Response. Puede reflejar la respuesta de Pedro. Este es el diálogo que podemos Into our own incorporar en nuestra propia oración, en nuestra propia conversación, diálogo con el Señor. Y por seguro, esto no dialogue desanima ningún otro diálogo que tengamos, ninguna otra inquietud personal que le presentemos al Señor, to the Lord about. de la cual le hablemos al Señor. But why not enter into Sino, ¿por qué no ingresar a un diálogo given, en donde se han dado respuestas confirmed by the lips of y han sido confirmadas por los labios de Cristo? all throughout the Nuevamente, a lo largo de todas las Escrituras, no solo simplemente en este diálogo con Cristo y Pedro, sino en todas las Escrituras hay dialogue there is diálogo, hay conversación. why not enter into ¿Por qué no ingresar of the a sacred las palabras del texto sagrado, there is donde hay answers, respuestas seguras profound questions a nuestras preguntas profundas? Las mismas preguntas que todos nosotros respondemos o formulamos. every age and every culture En cada era y cada cultura, is cuestionan quién es Cristo. his identity Cuestionan todo, desde su identidad hasta su misión como Redentor y Salvador del mundo. no one would have imagined Nadie se hubiera imaginado, como los primeros cristianos se imaginaron, que uno de sus perseguidores más grandes now become ahora se convertiría en uno de sus defensores más grandes, Saulo Saint Paul. de Tarsos, San Pablo. Saul of Tarsus, who would Saulo de Tarso, become Saint quien Paul. se convertiría en San Pablo, se convertiría en el evangelizador más grande de toda la historia. Angelica La Madre Angélica a menudo decía, Paul would have loved to have been a San Pablo le hubiera encantado haber estado en este púlpito, hubiera podido llegar al mundo entero. Saint Paul traveled from San Corinth, Pablo viajó de Corintio a Galacia, Filipa, Ephesus, Efeso, as she said, from this pero como ella dijo, desde ese púlpito podemos llegar the entire world without even al mundo entero sin viajar a esos lugares. as with Saint Peter Al igual que con San Pedro, fue una gracia divina que recibió San Pablo
de confesar la identidad de Cristo. And it began with a Y empezó con la pregunta del Señor Jesús. on the road to En Damascus. el camino a Damasco, el Señor Contact with him, blazing entró en contacto con él en una luz fulgurante, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el diálogo que tiene el Señor. this question that he Esta pregunta que él hace a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul asked, rather, he was thrown down by a Saulo fue derribado por una fuerza milagrosa y pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? and Jesus answered him, Y Jesús le responde, soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Jesus so identified Jesús se identifica tanto con su rebaño, con su pueblo, with those who are persecuted. con aquellos que son perseguidos. I am Jesus whom you are. Soy Jesús a quien persigues. Was Christ's answer. Esta fue la respuesta de Cristo a la pregunta Saul of Tarsus, que Saulo de Tarso le hace. ¿Quién eres? I am Jesus. Soy Jesús a quien persigues. Saul had been persecuting Saulo había estado persiguiendo a los seguidores de Jesús y Jesús le dijo que era él mismo who he was persecuting. a quien estaba persiguiendo. Pope St. John Paul El II Papa San Juan Pablo II a menudo repetía que Jesucristo es la respuesta a la pregunta formulada por cada vida humana. Jesus Christ is Jesucristo es la respuesta to the question a la pregunta posed formulada every por human life, cada vida your humana, life and my life. la vida de ustedes y la vida mía. Cada pregunta que podemos hacer, Ultimately has an al answer. final, tiene una respuesta. Jesus Christ. Jesucristo, The Christ, tú eres el Mesías, Son of a living God. el Hijo de Dios vivo. And the love of Christ El amor de Cristo nos with everybody. lleva a compartir esas buenas nuevas con todos. El diálogo al que el Señor ingresa con cada uno de nosotros, con ustedes y conmigo, es singular, Is mysterious. es misterioso, It's personal. es personal And it's also communal. y también es It's not only a personal comunitario. dialogue, but it's a No es solo un diálogo personal, sino un diálogo comunitario. La profesión de fe de San Pedro no fue solamente para él mismo, sino para creyente que vendría después de él. his profession of faith. Su profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Paul's encounter with the El encuentro de San Pablo con el Señor resucitado no fue solo para él, tampoco, was for the entire sino church, para la iglesia entera, for you and for me. para ustedes y para mí. The church's faith La fe de la iglesia es apostólica, está on the faith of the apostles. edificada y cimentada sobre la fe de los apóstoles. Profesamos en el credo que nuestra fe es apostólica. What we believe has a Lo que creemos tiene conexión directa con lo que los apóstoles creyeron. apostles believe Los apóstoles, on direct experience la fe de los apóstoles estaba basada en la experiencia directa de las palabras y hechos del Señor mismo. face to face. Lo experimentaron cara a cara, Experience his teaching. experimentaron su enseñanza y sus milagros. They were able to see him and Eran capaces de verlo y tocarlo. we are Y beneficiaries. nosotros somos beneficiarios de su fe. Our faith is Nuestra apostolic. fe es apostólica. These two apostles, Saint Estos dos Peter apóstoles, and Saint Paul, San Pedro y San Pablo, their faith and estaban unidos en su fe y también en su martirio, al derramar su sangre, profession en la profesión de la fe de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, that he is the Father's own, que Él es el unigénito
de Dios enviado a salvar al mundo. Close out the month of June. Al concluir el mes de junio y el mes del Sagrado Corazón de Jesús, Mercy of the heart. rogamos la misericordia del corazón de Jesús que nos ayude a confesar esta fe viva. You are the Christ, the Son. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.